Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del Loco del Pueblo. Imagina que asistes al evento de una universidad, que puede ser la tuya, en la que tú estudias, y que que sois muchos estudiantes en un determinado lugar de la universidad, en la cual hay una barandilla. Y estáis ahí, todos apoyados, no parece que vaya a haber ningún problema, estáis departiendo tranquilamente, y de repente, cuando nadie se lo espera, y en un momento en el que todos están tranquilos, la valla cede, la valla se dobla, la valla se cae, y con ella se caen todos los estudiantes, entre ellos tú, uno de ellos. Eres tú uno de los que se cae junto a esos estudiantes se caen varias plantas abajo porque es una planta alta. Imaginaros el drama de las familias que, si ya no tienen suficiente con esta pandemia actualmente de coronavirus, ahora han tenido que ver la muerte de sus hijos estudiantes muy jóvenes para perder la vida porque una valla estaba mal. Una valla lo que tiene que hacer de verdad es proteger a la gente para que no se caiga. Y si alguien necesita apoyarse porque lo necesita, que esa valla esté lo suficientemente resistente como para resistir eso, el peso de los estudiantes, o de los profesores, o de los exponentes que vayan a hacer una presentación a esa universidad. O da igual, una valla, o sea en una universidad, sea en plena calle en un puente, o sea en una oficina, en un hotel, en un bloque de apartamentos o de pisos. Una valla tiene que ser resistente y tiene que estar preparada para soportar todo el peso de gente que sea necesario, porque está para eso, ese es su deber, no debe ser tan débil como para doblarse. Es que eso quiere decir que la infraestructura no estaba bien, que no se ha revisado y que estaba muy dejada. Y eso, además, siendo un edificio como es una universidad, que se sabe que van estudiantes y sabe que hay profesores también, eso, al ser unas instalaciones que se usan mucho, tienen que estar revisadas. Y lo que no se puede hacer es que, por la dejadez de no revisar el estado de las vallas, ocurra como en una universidad de Bolivia, en la que 11 estudiantes han precipitado varios pisos porque la valla en la que estaban apoyados ha cedido, se han caído. Eso es lo que no puede ser. Por eso, es una cosa necesaria y hay que hacerla. Y es: todo mobiliario de uso público, oficinas, todo lo que he dicho antes, tiene que ser revisado con frecuencia, porque es por nuestra seguridad. Si es que si ya ni siquiera, si nosotros no podemos controlar un bicho que se originó en China, porque no se sabe si alguien se comió un vampiro o qué pasó, que eso no lo podemos controlar, por lo menos lo que sí está en nuestra mano y sí podemos controlar, que es que una valla esté bien, o cualquier cosa de mobiliario público, por lo menos eso que está en nuestra mano, vamos a protegerlo, a protegernos también a nosotros y asegurar de que está bien. Porque digo, el coronavirus no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es comportarnos bien para que no nos llegue. Eso sí. Y lo que sí que está en nuestras manos es cuidar el mobiliario público y revisarlo. Eso sí que está en nuestras manos. Y es muy necesario, como digo, que se revise cuantas veces haga falta para que esté bien. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana. Hoy es 6 de marzo de 2021 y estamos ya en nuestro programa 267. Hoy, pues, a vísperas de un día que es el Día Internacional de la Mujer, el 8M, el 8 de marzo,
que, bueno, hay gente que porque sí quiere hacer manifestaciones aún en esta época. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, pero lo que sí es cierto es que un poco de sentido común vendría bien a todo el mundo, también. Bueno, dicho esto a un lado, ya sabéis, estamos en Twitter, @canalmanolo, y también en nuestro servidor de Discord, que sabéis que por ahí nos podéis hacer llegar vuestros mensajes, etcétera, en Twitter también, como digo. Y lo que es importante es que, pues nada, vamos a ir ya en ese primer programa del mes de marzo y a contaros qué es lo que sucede por ahí en el mundo, porque hoy la verdad es que tenemos un menú variado, un menú en el que tenemos relajación de medidas por el coronavirus, tenemos manifestaciones polémicas, tenemos ataques internacionales, tenemos pagos de reyes eméritos, también tenemos, por cierto, tenemos encarcelados o condenas por corrupción, etcétera. Ya decimos encarcelamientos, tenemos sucesos como este de los 11 estudiantes, tenemos muertes, lamentablemente. Tenemos, por cierto, también un dato curioso sobre en este caso el dato de lectura, y una mala noticia también es sobre el Corte Inglés. Esta gran empresa que es muy buena, por cierto, pero bueno, muy buena no es que lo diga yo, es que hace un buen servicio. Va a tener que hacer un ajuste de plantilla, despidos, para ser más exactos. Y hay que hablar de polémicas, hay que hablar de polémicas porque otra vez han liado en la 1 poniendo cosas que no son, y otra vez depurando responsabilidades o haciendo que las depuran. Lo que es cierto, también nos vamos a hablar de resultados deportivos, que esto es de lo que tenemos que contar. Bien, pues nada, vamos a empezar ya este programa. Y bueno, si vivís en Andalucía, probablemente ya os habréis enterado de las buenas nuevas que ha hecho trasladar y que nos ha dado a conocer el nuevo gobierno. Bueno, nuevo gobierno, no, bueno, nuevo tiene ya 2 años, las nuevo no es. Quería decir las nuevas medidas que ha dado a conocer para Andalucía el gobierno regional de esta comunidad. Bien. Entonces, tenemos que hablar de que ha intervenido el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en la que ha anunciado que Andalucía va a desescalar a baja velocidad. Esto es una medida que se ha hecho también para que no sea como en Navidad o como en verano, que bueno, en Navidad sí que fue todo más rápido, que todo se desconfinó rápidamente, y ya hemos visto que esto ha llevado a una tercera ola. En este caso han dicho que, claro, Elías Bendodo, por cierto, ha solicitado que no se precipitara la desescalada en las restricciones. Es importante que no se corriera demasiado para desescalar. Decimos, desescalar primero, por ejemplo, que ya se puede salir de la ciudad de Málaga, después de la provincia y después de la comunidad. Eso es una desescalada por partes y que quiere que no se acelere. Por eso de momento, lo único que sí que ha anunciado la Junta de Andalucía, esto ya incluso desde hace ya una semana, está ya vigente, y es que se puede salir de la provincia, es decir, alguien que iba en Málaga, si su municipio pues tiene menos de 500 casos por 100.000 habitantes, puede salir del municipio, puede salir a otras localidades de la provincia que no estén cerradas y que también tengan menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso, claro, Bendodo ha dicho que es importante evitar la cuarta oleada, por eso es mejor abrir poco a poco que no abrir rápidamente, y que ya se pueda salir incluso de la comunidad. De momento de la provincia, y eso los municipios de la misma provincia que puedan salir. Ya después se podrá ir de Málaga a Córdoba, y ya probablemente si queremos ir de Córdoba a Madrid. Pero de momento no. Y si se puede ir solo por motivo de trabajo, es importante. Como por ejemplo la entrega de los premios Goya, que por cierto se está celebrando aquí en Málaga. Pues sí, lógicamente todos los periodistas que han tenido que venir desde Madrid para cubrir la noticia, o los actores, bueno, los actores no, porque los premios van a ser telemáticos y se van a entregar. Bueno, sale una persona que va a recoger el premio, pero no, realmente los premiados no van a estar en Málaga para recibir el premio. Van a estar cada uno en su casa o en un hotel de Madrid,
pero no van a estar en Málaga. En Málaga solo los presentadores, María Casado, Antonio Bandera. Bueno, Antonio Bandera no sé si... Bueno, sí, estará por ahí, imagino también, si se va a hacer en su teatro, el Teatro Xojo CaixaBank. Bueno, pero esa es la noticia. Importante, claro, por eso decimos, pero a ver, es cierto que en radio no se debe marear al espectador para volver a lo dicho anteriormente, pero dicho esto de los Goya, nos centramos otra vez, recordamos, ya se puede salir a cualquier lugar del municipio, perdón, ya se puede salir, vamos a empezar ya a decir bien las cosas, ¿vale? Olvida lo anterior y ahora sí, estad atentos, ahora sí. Pues bien, las nuevas medidas de la Junta de Andalucía son: ya se puede salir del municipio a cualquier lugar de nuestra provincia, siempre y cuando este lugar de la provincia no esté cerrado por restricciones de coronavirus, ya que esta relajación de restricciones que estamos diciendo son para municipios que tengan, pues eso, menos de 500 casos por 100.000 habitantes. Los que tengan más de 500 casos por 100.000 habitantes, esto no van a poder cumplirlo. Pero bueno, también es que prácticamente, dice, afortunadamente prácticamente la mitad de los municipios andaluces va a disponer a partir de este viernes pasado, por lo tanto ya está vigente, la libertad de horarios hasta las 21:30 horas en todos los servicios esenciales y no, es decir, ya los bares, restaurantes, lugares esenciales, bueno, comercio esencial y no esencial, va a poder abrir hasta las 21:30 horas y no hasta las 18 como venía siendo hasta ahora. Ha habido una apertura mejor en este caso, de hecho, muchos negocios van a verse favorecidos de esta forma, sin embargo, no es, bueno, los negocios antes de la pandemia solían cerrar en madrugada ya, o a las 0, a las 22 o a las 23, pero bueno, sea lo que sea, son 3 horas y media más que los negocios van a agradecer. Y también, por cierto, por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha señalado que la decisión sobre la apertura entre provincias dentro de Andalucía se podría tomar en 7 o 10 días. Es decir, pues dentro de poco también podríamos salir a otras provincias y poder movernos por todo el territorio andaluz, aunque ha incidido en que para ello hay que ver la evolución de la cepa británica de coronavirus. Es decir, que se pueda salir incluso de nuestra provincia y movernos por toda Andalucía va a depender exclusivamente de cómo evolucionen los casos de coronavirus. Eso es muy importante. Y por cierto, ahora que habíamos hablado de posibilidad de salir de nuestra comunidad autónoma, es decir, salir o de Andalucía, o de la Comunidad Valenciana, o de Asturias, o de Galicia, pues es una cosa que los presidentes autonómicos no ven del todo bien. Quieren que para Semana Santa no se pueda todavía salir de las comunidades para no hacerlo todo demasiado rápido e ir poco a poco. Ya sabemos que la Semana Santa va a empezar este próximo domingo de Ramos, que será 28 de marzo, será a finales de mes. Y claro, lo que pasa es que las comunidades no quieren que para entonces ya se pueda circular por toda España libremente, porque eso puede ocasionar contagios, movimiento y no es recomendable. Por lo tanto, las comunidades piden eso, que no se pueda salir de la comunidad en Semana Santa. Hay una excepción, la Comunidad de Madrid, que de hecho el resto de comunidades autónomas critican que Madrid pues se abra en Semana Santa y permita que los madrileños entren y salgan de su comunidad. Entonces el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha apostado porque quienes ya han sido inmunizados no se vean afectados por los cierres perimetrales que puedan imponer las comunidades. Entonces, por eso, dice, creo que al menos las personas vacunadas deberían poder moverse libremente por el territorio. Ha defendido el líder naranja en la región, que ha insistido una vez más en que debería ser la Moncloa la que asumiera la responsabilidad. Sería lo suyo que España marcara una estrategia para el país. En este momento la capital es de las pocas regiones que carece de un cierre perimetral. Pese a esto, ha dejado claro que será Sanidad quien decida. También ha incidido en que es una opinión personal, la de Aguado, y fuentes gubernamentales han enfatizado poco después que estas palabras no obedecen a un criterio de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Es decir,
que igual eso de que se mantenga abierto en Semana Santa la Comunidad de Madrid no es algo fijo o algo que se vaya a hacer sí o sí, sino que es una opinión que ha dado el vicepresidente Aguado. El propio vicepresidente ha querido dejar claro eso, que no era una cuestión que hubiera siquiera planteado el Consejo de Gobierno reunido el miércoles pasado en la Puerta del Sol, y que se trataba de una propuesta razonable, dice, que ha querido contextualizar en el debate europeo sobre un pasaporte de vacunación. Pese a que el líder de Ciudadanos no es el primero que impulsa esta cuestión, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quiso hacer hincapié a comienzos de febrero en que algunas personas vacunadas contra el COVID-19 pueden contagiar a otras pese a estar inmunizadas. Es cierto, ha habido casos. Minutos más tarde, la rueda de prensa protagonizada por el vicepresidente, la propia Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dejado clara su estupefacción ante las palabras de su número 2 del gobierno. Me sorprende que después del Consejo de Gobierno, de haber estado 2 horas de debate, no lo haya comentado. Sí que quiero recordar que las competencias en materia de sanidad las tiene un consejero que estaba allí presente y al que no le ha consultado. Ha afeado la presidenta madrileña, es decir, que no estaba muy de acuerdo con las palabras que había dicho el número 2 de su gobierno. Como queda mucho no se puede valorar, pero yo no soy partidaria a priori de cerrar Madrid, ha dicho Díaz Ayuso. Es positivo que los ciudadanos puedan ir a su segunda vivienda o turistas venir a Madrid a mover la maltrecha economía, siempre que se cumplan las normas. Tanto Aguado como Díaz Ayuso habían dejado caer esta semana que antes de abordar Semana Santa, los pasos a seguir eran seguir relajando las restricciones y la situación sanitaria era lo suficientemente favorable. Y por cierto, hablando de esto, en Andalucía también otra noticia es que se va a poder aumentar de 4 a 6 el número de reuniones. Es decir, ahora mismo solo se pueden reunir 4 personas, sean o no de la misma unidad familiar, y ahora van a poder ser 2 más, 6. Os podéis reunir 6 amigos sin problema en Andalucía. Eso siempre y cuando no den marcha atrás por, en este caso, que empeore la situación. Pero ya os iremos comentando. Lo que sí es importante, y habíamos dicho por cierto al principio del programa, era el Día Internacional de la Mujer. Un día que se ha convertido en una reivindicación de igualdad o de feminismo y que ha producido muchas manifestaciones en España en los últimos años. Especialmente yo debo recordar a modo personal la de 2018, que hubo incluso una huelga de brazos caídos. Es decir, las mujeres no iban a trabajar ese día. Bueno, quien quisiera secundar la huelga, lógicamente. Yo recuerdo que ese día tuve un examen de historia de España y mis compañeras no hicieron huelga porque no tenían examen y no podían hacerla. Y eso es. Bueno, además era una cosa muy rara porque era una huelga de 11 a 12, el examen era a 11:30, tenían una hora entera que media hora cogía la huelga, otra media hora no. En definitiva, era un poco lioso, al final no hicieron huelga. Pero bueno, lo que es cierto es que el año pasado hubo una manifestación que por muchos expertos no debería haberse realizado porque probablemente fue una... Esto no es nada seguro, son suposiciones de opinadores, de contertulios, de expertos que dicen que no fue buena idea que se celebrara el año pasado la manifestación por el Día de la Mujer, ya que era 8 de marzo de 2020 y que se cree que el gobierno quiso favorecer la manifestación antes que salvar vidas. De hecho, ya se ha dicho que si se hubiera confinado una semana antes, afectando de esa forma al 8M, pues se podrían haber salvado 23.000 personas. Y si no se hubiera hecho la manifestación, no sabemos si cuántos se habrían salvado de contagiar. Lo que es cierto es que algo que fue muy sonado, la ministra de Igualdad estornudó y a una señora le llegó el estornudo y, bueno, le regañó. Y después se dio a conocer que la ministra tuvo positivo en coronavirus. Pero bueno, eso fue el año pasado. Un año después, el sentido común diría: no se van a hacer manifestaciones ni de 500 personas ni de ninguna, porque son muchas personas a la vez y no es recomendable que haya tantas personas juntas. Pues bien, el delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco, ha dicho que prohíbe las manifestaciones en Madrid del 8M. El resto de España se van a poder celebrar con restricciones, 500 personas como mucho. Se van a registrar muchas manifestaciones distintas en distintos puntos de España, pero en Madrid seguro que no va a haber ninguna.
La decisión se ha tomado tras estudiar recorridos, previsión de asistencia, duración o lugares de celebración propuestos. Y se dice de esta forma que por motivo de salud pública todas las convocatorias de manifestaciones o concentraciones que tienen lugar entre los días 7 y 8 de marzo en la Comunidad de Madrid, coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, el delegado del gobierno José Manuel Franco lo ha anunciado en una rueda de prensa en la que ha pedido prudencia, responsabilidad y sentido común para parar los contagios y acabar con la pandemia de coronavirus. Dicen que fácilmente se podrían tener más de 60.000 personas entre los días 7 y 8 de marzo moviéndose por las calles de Madrid, ha asegurado el delegado del gobierno Franco. Tras analizar detalladamente cada una de las peticiones presentadas y teniendo en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid, se ha tomado la decisión firme de prohibir por motivo de salud pública, como ya hemos dicho, todas las manifestaciones y concentraciones. Ha anunciado una nota de prensa y el Ministerio de Sanidad recomendó la semana pasada que no se celebraran las manifestaciones del 8M después de que el delegado del gobierno anunciara que no se van a permitir las movilizaciones de más de 500 personas. No ha lugar, dijo la ministra Carolina Darias, la ministra de Sanidad, debido a la situación epidemiológica. Sin embargo, es cierto. Por ejemplo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho que acata la decisión, que la tiene que aceptar, pero que aún así va a intentar animar que la gente salga donde pueda a manifestarse. De hecho, no ella, sino otras personas han manifestado por redes sociales que van a salir a la calle, sí o sí, a manifestarse, que les da igual las restricciones, medidas de seguridad, la empatía por pensar en esas personas que pueden contagiarse, les da igual, que van a salir sí o sí. De hecho, ha habido varios vídeos por Twitter que han circulado así. Pues bien, se puede crear igualdad, pero empatía por las personas que se van a juntar. Y que igual, por muchas personas que hay juntas, igual hay un brote de coronavirus, le da igual, que van a salir sí o sí. A ver, la igualdad es importante, pero también hay que tener en cuenta la empatía y la salud y tener seguridad, porque no contagiar y tener un poco de cabeza y sentido común para decir esto se puede hacer, esto no, por el número de personas o por la parafernalia que pueda generar las movilizaciones, quiero decir, es un tema importante la igualdad, pero hay también que tener en cuenta cuándo se pueden hacer y cuándo no manifestaciones del tipo que sean. Pues bien, sí, pero especialmente sí, que la del 8M es que son multitudinarias. Entonces hay que tener también cuidado, y si se va a hacer, por lo menos que haya cuidado y que haya distancia de seguridad, que la gente vaya con mascarillas por lo menos y eso. Pero bueno, dejando a un lado todo lo nacional, las noticias de política, vamos a hablar de política pero internacional. Y noticia importante, por cierto, porque es de hace una semana, pero hay que recordarla, es muy importante. Irán ha condenado el ataque que Estados Unidos ha hecho en Siria y le acusa de querer perturbar la relación con Irak. Exteriores niega cualquier implicación de Teherán, la capital de Irán, en el bombardeo que hirió a un soldado. Y es que ha condenado... Sí, eso, pues esto es lo que ha sucedido. Es que Estados Unidos ha lanzado un ataque aéreo en Siria contra estructuras de milicianos apoyados por Irán. La primera opción, operación militar de la era Biden, responde al lanzamiento de cohetes contra los objetivos estadounidenses en Irak, según el Pentágono. Pues bien, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, subrayó este viernes en rueda, bueno, el viernes anterior, por cierto, no este viernes, sino de la semana pasada, que Biden envía con esta acción a Teherán el mensaje inequívoco de que siempre actuará para proteger a los estadounidenses. El gobierno ha enfatizado desde el jueves de la semana pasada que el ataque fue de alcance muy limitado con el fin de disuadir a una escalada de represalias. Dice, esta respuesta militar proporcionada fue llevada a cabo junto con medidas diplomáticas y en consulta con los socios de la coalición. Según explicó el jefe de prensa del Pentágono, John Kirby,
en un comunicado nada más hacerse pública la operación. Por cierto, se apellida Kirby, como el famoso personaje de la saga Nintendo, ¿no? Ese personaje así rosa, redondo, que es muy amable, ¿verdad? Y muy majo. Pues, ¿sabes? Se apellida igual. Nunca, no conocía que se apellida así. Por cierto, creo de hecho, quiero que la alcaldesa de Washington se apellida Bowser. Por cierto, voy a confirmarlo. Voy a confirmarlo. No. Sí, a ver, yo busca. Sí, es que sí, vamos, yo quiero confirmarlo, pero me parece a mí que. Bueno, pues nada. Voy a buscarlo de otra forma y quiero confirmarlo. Pues. Eso, Muriel Bowser es sí, es la alcaldesa del Distrito de Columbia de Washington DC desde 2015. Así que bueno, igual los nombres de los personajes de Mario son apellidos también, que no lo sabía. Sabía que Bowser sí, pero Kirby no. Bueno, dice, la operación envía un mensaje inequívoco. El presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición. Continuó. Si bien hemos actuado de un modo que deliberadamente busca desescalar la situación en el este de Siria y en la de Irak. El pasado 15 de febrero, cuando la administración de Biden no había cumplido aún su primer mes, una serie de cohetes alcanzaron la base militar estadounidense ubicada en el aeropuerto de Erbil, en la región semiautónoma dirigida por los kurdos, lo que causó la muerte de un contratista civil no estadounidense e hirió a varios contratistas estadounidenses y un miembro del servicio. Washington no determinó de forma oficial la autoría de dicho ataque, pero fuentes de la administración recordaron esta semana pasada que grupos chiíes vinculados a Irán habían sido responsables de operaciones similares en el pasado. De ese bombardeo puso a prueba a un Biden que pretende reabrir las negociaciones con Irán para recuperar el acuerdo nuclear de 2015 que la administración de Trump decidió bloquear y abandonar, mejor dicho. Entonces el jueves pasado el Pentágono planteó a Biden otras opciones de ataque de mayor escala, pero el líder demócrata optó por las más limitadas. Según explicaron fuentes de defensa a la prensa local, si bien por la noche apenas habían trascendido detalles de los daños causados, la decisión de atacar solo en Siria y no en Irak da margen de maniobra al gobierno iraquí, que está llevando su propia investigación del ataque del 15 de febrero. Pues por cierto, es uno de los principales, es un giro respecto a Irán que supone un cambio en cuanto a la política de la Casa Blanca. Porque Donald Trump en 2018 decidió abandonar el pacto nuclear que su predecesor, Barack Obama, había suscrito junto a otras potencias para frenar la escalada nuclear de Irán a cambio de una suavización de las sanciones. En su recuperación, que es uno de los objetivos de Biden, no resulta nada sencilla. Dice que por una parte Teherán ha comenzado con limitar el acceso de los inspectores internacionales a algunas instalaciones y superado los límites permitidos de enriquecimiento de uranio, y por otra porque Washington no está dispuesto a levantar las sanciones mientras Irán sigue incumpliendo el acuerdo, e Irán no piensa adaptarse a ese marco mientras Washington no suspenda esas sanciones. De hecho, dicen que la tensión entre Estados Unidos e Irán estuvo a punto de desbordarse a principios de 2020 cuando el ejército estadounidense mató al poderoso general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza de élite Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, en un ataque con drones. Entonces aquella operación culminaba una escalada de violencia agravada precisamente tras la muerte de un contratista estadounidense unos días antes en un ataque en Irak. El republicano había advertido antes que una agresión de ese tipo era una línea roja. Pues bien, ya hemos visto lo que ha pasado. La situación internacional es que Biden ha decidido retomar ese asunto de Irán, Irak y de Oriente en definitiva, y ha hecho un ataque en respuesta a otro. Pues bien, seguiremos informando de cómo está la situación en Oriente Medio. De momento vamos a hablar de Oriente Medio también, porque el rey Juan Carlos se encuentra en Arabia Saudita, se encuentra allí. Y por cierto, el rey emérito, el rey antiguo, Juan Carlos I, ha pagado 4,4 millones de euros a Hacienda con préstamos de amigos suyos.
El abogado del monarca comunica que ha saldado una deuda tributaria, incluyendo intereses de demora y recargos con Hacienda. Es decir, que el rey antiguo le debía dinero a Hacienda y ha decidido regularizar su situación ahora mismo. Es por eso que se ha producido ese pago de más de 4 millones de euros. Entonces, sí, el comunicado remitido por el bufete del letrado Javier Sánchez Junco se sostiene además que la presentación de las autoliquidaciones complementarias se corresponde con las ventas derivadas de la asunción por la Fundación Zagatka de determinados gastos por viajes y servicios, obligaciones tributarias, servicios realizados por el rey, de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas. Don Juan Carlos, que se encuentra instalado en Emiratos Árabes, perdón, en Arabia Saudita, perdón, me he equivocado, perdón, rectifico, eran Emiratos Árabes, desde el pasado verano, se acoge así al artículo 305,4 del Código Penal, que establece que se considerará regularizada la situación tributaria de una persona cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de una deuda. Entonces ya parece que ha saneado las cuentas del rey, siempre y cuando, eso sí, esta se haya liquidado antes de que por la administración tributaria, Hacienda, se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización. Es decir, que si tú debes dinero y lo devuelves antes de que te investiguen, no hay problema. Deuda saldada. Bueno, pues eso es lo importante. Pues bien, tenemos que hablar ahora de detenciones. Atención. Bueno, ha sido detenido el ex primer... perdón, ha sido detenido, sí, el expresidente de Francia, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, ha sido detenido y dice que no acepta su condena por corrupción y quiere llevar su causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El expresidente galo dice que ha sido condenado a 3 años de cárcel sin pruebas. Entonces dice que el expresidente de Francia, de la República Francesa, condenado el lunes a 3 años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, aunque cabe apelación. Este es el fin de la carrera política prácticamente del líder conservador más popular de Francia, que dirigió Francia entre 2007 y 2012. De hecho, 3 años de cárcel, uno de ellos firme. Aunque va a recurrir, será muy difícil que vuelva a la política donde su partido huérfano de líderes le esperaba como un salvador. Punto y final a un alivio para el presidente Emmanuel Macron, que tiene con él una relación cordial, pero que recelaba del líder más popular de la derecha en todas las encuestas. La misma condena de 3 años por los mismos cargos, más el de revelación de secretos profesionales, ha recaído en los otros 2 compañeros de banquillo, el abogado Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Azibert. Los 3 estaban unidos por un pacto de corrupción, afirma el tribunal en su veredicto. La prueba del pacto de corrupción emerge de un haz de indicios graves, concretos y concordantes, consecuentes de los lazos muy estrechos de amistad trabados desde los protagonistas. La instrucción está basada en una decena de conversaciones de las miles grabadas entre Sarkozy y su abogado de toda la vida, Thierry Herzog, que hablaban a través de un teléfono de prepago comprado a nombre de un antiguo compañero de colegio. Según la fiscalía, el político había sellado un pacto de corrupción con el magistrado Gilbert Azibert a cambio de informaciones sobre los meandros de otro asunto judicial. Sarkozy iba a apoyar su candidatura para un puesto en Mónaco. Se lo ha currado, informaba el abogado a su amigo poderoso. Dice: le haré subir, respondía Sarkozy. La defensa, además de denunciar las escuchas entre un abogado y su cliente, alegaron que Azibert nunca obtuvo el puesto al que aspiraba. Pero la ley francesa establece que no es necesaria una contrapartida ni que la influencia sea real para que haya delito de corrupción y tráfico de influencia. La sentencia tiene vocación ejemplarizante. Sarkozy, que fue garante de la independencia de la justicia, se valió de su estatus de expresidente para ratificar a un magistrado que haya servido a su interés personal. Pues bien, eso es por lo que se le condena a Sarkozy. Y otro condenado, es también Rodrigo Rato, exministro de España, también por cierto entonces alto cargo español, procesado en este caso por delitos de fraude fiscal, blanqueo y corrupción.
Dice que habría cobrado comisiones ilegales en Bankia y ocultado parte de su patrimonio. Ha sido procesado con otras 13 personas. Entonces, si según él ha sido procesado por el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, junto a otras 13 personas personas físicas, empresas y 3 societarias, por supuesto delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y evasión fiscal, según un auto conocido ayer que puede ser recurrido por las partes. El juez culmina así la investigación iniciada en 2015 y que motivó entonces la mediática detención del exsecretario general del FMI y expresidente de Bankia en su domicilio de Madrid. La propuesta de procesamiento por esta tercera causa judicial contra Rato podría llevar de nuevo al político al banquillo cuando acaba de acceder al mes pasado a la libertad condicional tras haber cumplido casi 3/4 partes de los 4 años y medio de prisión a los que fue condenado por el caso de las tarjetas de Caja Madrid y Bankia, que, opacas al fisco, se usaban para costear a cargo de ambas entidades gastos personales de los consejeros y directivos. Rato y otros 33 procesados fueron exonerados en septiembre de otro caso judicial, el de la salida de bolsa de Bankia, aunque están pendientes de resolver varios recursos de casación planteados por las acusaciones. Y por cierto, también tenemos que hablar en este caso de una apuesta a libertad, ya que hablamos de política. Es la apuesta a libertad del excomisario Villarejo, que ya ha sido puesto en libertad, pero provisional, hay que decirlo. Resulta que él estaba hasta ahora en un periodo de prisión preventiva, que es un periodo que le caducaba a finales de año y que precisamente él no podrá ser juzgado hasta el 13 de diciembre y probablemente hasta inicio de 2022 no haya una sentencia firme contra Villarejo, pero antes que mantenerlo en prisión han decidido dejarlo en libertad provisional de momento hasta que se determine el juicio. Recordemos por qué Villarejo está acusado. Pues bien, Villarejo tenía contactos en el CNI, en el Centro Nacional de Inteligencia, y lo que hacía era, bueno, pues que tenía conversaciones, él grababa las conversaciones que tenía con muchas personas importantes, y lo que hacía era negocio con ellas, se las vendía a otras personas, pues igual, para extorsionar a esta, diciendo, mira, tengo estas declaraciones tuyas, así que me haces caso, o si no, de hoy a público estas declaraciones. Y claro, hacía negocio con esas grabaciones que eran del Centro Nacional de Inteligencia, que por lo tanto no podían salir fuera. Y entonces por esto que bueno, estaba detenido. Por cierto, han detenido también a el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. ¿Pero por qué? Pues fijaros que es por una cosa no exactamente igual que la de Villarejo, pero sí que es verdad que tiene tintes de voy contra ti y por eso te voy a hacer algo malo. Vamos a ver qué es lo malo que iba a hacer Josep María Bartomeu. Pues bien, Josep María Bartomeu ha sido detenido. ¿Por qué? Porque al Fútbol Club Barcelona, bueno, tiene un caso que se llama el Barça Gate. Pues bien, se llama así porque se le investiga por haber contratado a una empresa llamada Trace Ventures, una empresa que se dedica a manejar redes sociales, y la había contratado para eso, para que manejara redes sociales. Y lo que siempre está investigando es si se contrató a esta empresa para que creara bots que hablaran bien de Bartomeu y bots que atacaran a todas aquellas personas como periodistas o jugadores del club o dirigentes o periodistas críticos con la dirección de Bartomeu, pues, o crear bots para atacar a gente que le criticara, y de esta forma, bueno, pues hacerse como que tengo mucho más apoyo del que realmente tengo, y acuso a esta gente porque no me cae bien o porque está contra mí. Entonces lo que se está juzgando, a ver, que eso hay gente que lo hace y no es ilegal. El caso que sí parece que se le está investigando porque podría haberse hecho con las cuentas propias del Fútbol Club Barcelona. Y claro, eso pues eso sí sería más bien un delito. De hecho fue detenido, ya después fue puesto en libertad, pero en este caso se le está investigando por eso, por haber contratado empresas para su propio beneficio con dinero del club, lo cual es algo bastante bueno, aparte de que éticamente no es correcto hacerlo, es un delito, no se puede hacer, o si no un delito por lo menos puede ser sancionado.
Pues por esto por lo que se le ha encarcelado. Exactamente las cuentas, y por esto un dato más, resulta que claro, las empresas tienen bots que los mandan. Es decir, bots, ahora tú vas a criticar a no sé quién. Ya critica a no sé quién, se acaba el contrato con esa persona y ahora el bot se reutiliza para que haga otro trabajo. Pues bien, estos bots que fueron contratados para atacar a jugadores, periodistas y directivos contrarios a Bartomeu, entre 2014 y 2015 los mismos bots, es decir, las mismas cuentas de redes sociales, se usaron para mandar mensajes contradictorios al proceso independentista y se juzga entonces ahora que utilizará dinero del club para pagar esos bots, en este caso no para atacar al proceso independentista, sino para atacar a personas críticas con la dirección de Bartomeu. Pues bien, eh, esa es la situación. También decir que junto a Bartomeu también se está se encarceló, también se fueron detenidos Óscar Grau, consejero delegado en la época de Bartomeu, Ramón Gómez Ponti, responsable de los servicios jurídicos del Barcelona, y Jaume Masferrer, otro de los exdirigentes del Fútbol Club Barcelona. Pues sí, es otra de las noticias de encarcelaciones y demás, y de detenciones. Pues bien, tenemos que hablar ahora de otras noticias, en concreto, de que lo que habíamos, de la reflexión que habíamos hecho al principio del programa. Y es que 11 estudiantes se han caído al vacío desde un cuarto piso durante una asamblea en una universidad de Bolivia. No se podía realizar una convocatoria de este tipo, ya que las clases en la Universidad Pública del Alto eran telemáticas por la pandemia. Entonces, 3 de las 8 personas que convocaron a una asamblea estudiantil en plena pandemia en una universidad boliviana han sido arrestadas después de un impactante suceso que dejó 6 muertos confirmados y 5 heridos, informó este miércoles a la Fiscalía del país. Vamos a emitir la imputación formal por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas. Vamos a solicitar la detención preventiva de estas personas, aseguró en una rueda de prensa el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cosío. El funcionario indicó que los 3 arrestados y otros 5 que firman la convocatoria de una reunión de estudiantes en la Universidad Pública del Alto, UPEA, ocupaban los cargos de ejecutivo del centro de estudiantes de la facultad que acapara el área financiera. Cosío enfatizó que no se podía realizar este tipo de convocatorias ya que las clases en esa universidad eran telemáticas por la pandemia y no asistir a esa convocatoria estaba sujeto a sanciones pecuniarias hasta físicas. De hecho, las investigaciones se han tropezado con que las oficinas de las carreras como de la contaduría se han cerrado, por lo que inicialmente no se ha podido acceder a la información específica. Aseguró en una comparecencia a los medios el comandante general de la policía, Johnny Aguilera. Uno de los principales dirigentes universitarios implicados en la convocatoria de la asamblea estudiantil es buscado por las autoridades, que han dado instrucciones de los funcionarios para que no se refieran públicamente al suceso, sostuvo el jefe policial. Recordemos, han sido 11 universitarios que han caído desde un cuarto piso, aproximadamente unos 17 metros, imaginaros 17 metros, y esto fue al romperse la barandilla de un pabellón a causa de un tumulto y los forcejeos que debilitaron esa estructura que presentaba fallas. Claro, lo que habíamos dicho, si una estructura de esta importancia que sirve para proteger que la gente no se caiga falla, y es una estructura que presentaba errores, pues lleva este tipo de problemas. Pues sí, ya decimos, al menos 6 de ellos fallecieron y otros 5 resultaron heridos de gravedad. Pues sí, es desde luego una triste noticia. Y aparte de fallecimientos, bueno, hemos hablado ahora de fallecimiento de personas desconocidas, ¿no? Vamos a hablar ahora del fallecimiento de personas conocidas. Y es que ha fallecido Quique San Francisco, el famoso actor español, a los 65 años. Era conocido como el rey de los excesos. Le encantaba la botella de cerveza, ¿no? De hecho, los actores, amigos de los actores, le han despedido, pues, brindando una cerveza. Y de hecho hay por ahí un meme que dice, pues, pero aquí no estaba San Pedro, y le dice San Pedro, yo que pensaba que te gustaría más San Miguel, porque San Miguel es una marca de cerveza y San Pedro se supone que es el que te recibe, ¿no? Allí arriba.
Pues bien, el actor ha fallecido a causa de una neumonía bilateral severa provocada por el coronavirus. Los problemas de salud le habían obligado a suspender el espectáculo de humor La Penúltima, que había de presentar el pasado 23 de enero en el centro Mishikebarri de Guecho. Después de toda una vida dedicada al cine, que empezó a trabajar desde 1961, había cobrado más relevancia en el último año por su posicionamiento político y por haber protagonizado un anuncio de Navidad de la marca Campo Frío, en el que, bueno, resulta que precisamente hacía de muerte. Esta Navidad hizo un anuncio en el que él hacía de muerte y pocos meses después ha muerto él. Qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. San Francisco ha sido uno de los actores de carácter más reconocibles del cine español. Ha trabajado con Eloy de la Iglesia en Navajeros y El Pico, títulos icónicos del cine, como dice, el cine kinky. Y también con José Luis Cuerda en Amanece que no es poco, y Así en el cielo como en la tierra, con Alex de la Iglesia en Acción mutante. Entre ellos también interpretó a Tinín en una de las series más longevas de televisión española, en Cuéntame cómo pasó. Y de hecho también era conocido por sus monólogos y por sus chistes. De hecho, ya decimos que San Francisco nació en Madrid en 1955 como Rogelio Enrique. Se llamaba así realmente. Y pues dice que conoció a su padre con 17 años. Quedamos en la cafetería Zahara, en la Gran Vía, entró un señor y me dije, coño, este es. Le dije, mucho gusto, y me invitó a vivir con él. Contó en una entrevista, en Interview, dice. Pues qué cosas. Sí, y bueno, no ha sido el único fallecido importante. También ha muerto, un cantante, presentador de televisión, que se trata de el primer fallecido ex concursante de Operación Triunfo. Ha muerto Alex Casademunt, de nombre Alejandro Casademunt González, que nació en una localidad barcelonesa. Concretamente nació en Vilassar de Mar, y el pasado día 2, tengo un lío si fue día 2, día 3, el pasado día 2 de marzo de 2021 falleció en Mataró, no muy lejos de su localidad natal, también en la provincia de Barcelona. Falleció debido a que en una rotonda se chocó de frente, su vehículo se chocó de frente contra un autobús y prácticamente murió en el acto. Él era conocido por haber sido colaborador en muchos programas de televisión, también por haber participado en la primera temporada, en la primera edición de Operación Triunfo en 2001, y también por cantar junto a David Bustamante la canción de Por el amor de esa mujer. Pues bien, resulta que Alex Casademunt, tenemos que decir que fue casualidad. Resulta que el mismo día de su fallecimiento, justo el mismo día de su fallecimiento, porque el choque se produjo en madrugada, justo en la madrugada, esa misma tarde le había concedido las que serían sus últimas declaraciones, aunque él no lo sabía lógicamente, al programa Sálvame. ¿Sí? Esas declaraciones salieron a la luz cuando él ya no vivía, y él no tenía ni idea de que iban a ser las últimas declaraciones las iba a dar en el programa Sálvame de Telecinco. Pues sí, Marta López ha roto llorando en el programa Sálvame, en ese mismo programa. También pues sus compañeros de la gala de Operación Triunfo, Manu Tenorio, David Bisbal, Chenoa, pues bueno, todos han viajado a Barcelona a despedirle. Eso, Rosa López también, Natalia Rodríguez. Pues eso es, la han despedido allí en Barcelona. Y pues sí, descanse en paz también, como aquí de San Francisco también. Y nada, pues también decir que colaboró también en el programa Hora Punta junto a Javier Cárdenas,
que él, por cierto, ha denunciado en su programa Levántate Cárdenas de Europa FM, ha denunciado cómo se ha conocido la muerte de Alex Casademunt. Al parecer un familiar de un policía que descubrió que el fallecido era Alex Casademunt, pues había dado a conocer en las redes sociales antes de que lo diera a conocer cualquier medio que había fallecido. Y Javier Cárdenas lo que ha criticado es la forma en la que se ha dado a conocer esta noticia, que incluso la familia pues ha tenido que enterar por redes sociales, etcétera, y no por la prensa como tal. Pues sí, y más malas noticias. En este caso para el Corte Inglés. Y es que la pandemia ha afectado incluso al gigante comercial. El Corte Inglés ha abierto un ERE y abre la veda a nuevos y continuos ajustes de plantilla. Los grandes almacenes han comunicado el recorte de hasta 3.500 puestos de trabajo en el Corte Inglés, un 5% de la plantilla de esta empresa y un 3% del total del grupo. Va a llevar a cabo, por lo tanto, el que será el primer ERE de su historia. Y dicen que los sindicatos tienen claro que será el primer ajuste, pero no el último, y ya que la estructura actual de la compañía necesita aligerarse y con estas salidas no bastan, admiten. En este sentido, reconocen que pese a no haber una comunicación oficial en este momento, se harán más, que no saben cómo, pero se harán. El Corte Inglés ha rechazado hacer comentarios al respecto. El golpe de la pandemia ha derivado una parte relevante de las ventas hacia los canales online, no solo en el Corte Inglés, en el conjunto del sector. Este hecho hace necesario un cambio con las estructuras laborales de las compañías, que cada vez necesitan menos personal presencial en las tiendas. Este ajuste afectará tanto a los servicios centrales como a las tiendas del Corte Inglés, Esfera o Hipercor, es decir, todas aquellas compañías del Corte Inglés S.A. También dicen que esto pues es un movimiento que llevaban sobrevolando la compañía varios meses, pero que no ha sido hasta esta misma semana cuando han comenzado a concretarse. Pese a ello, aún tienen muy pocos datos, ya que la empresa ha convocado a los representantes de los trabajadores a una reunión el sábado pasado, para pues también adaptar la estructura laboral a las nuevas circunstancias y a los recursos y a las necesidades que han ido apareciendo en los últimos meses. También fuentes sindicales señalan que a día de hoy no conocen cómo será el ajuste, pero que probablemente sea a través de prejubilaciones, como se viene haciendo en otros sectores de los últimos años, o con bajas incentivadas, si bien dudan de la primera opción. Pues bien, tenemos que hablar de que el 27,1% de los trabajadores superan los 50 años, 4,1 puntos porcentuales más que un año antes, y que son el grupo de grandes almacenes tenía en febrero de 2020 tenía más de 88.000 trabajadores, de los cuales 56.000 son mujeres. Entonces, si el grupo de edad más numeroso sigue siendo de los trabajadores de entre 30 y 50 años, con un 58,4% del total, que son 3,5 puntos menos que lo que había en abril. Pues dice también que esto es lo que ha sucedido. Y nada, pues suerte al Corte Inglés y que pueda superar esta crisis, que esperemos que lo hagan. Es una de las empresas más importantes de España. Esperemos que salga adelante. Lo que es cierto también es que los de la 1 sí que son los que no dan pie con bola, o más bien no dan puntadas sin hilo, porque siempre lanzan mensajes subliminales. De los creadores de Leonor se va de España como su abuelo, llega Las Infantas, reacciones a su vacunación en Emiratos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta infografía, si se le puede llamar así, la ilustraron con una fotografía de las hijas del rey, que no son las infantas, porque las infantas que han ido a vacunarse al extranjero y que lo han hecho porque tenían que salir de España, Emiratos Árabes, a ver a su padre, y que le habían ofrecido la posibilidad de hacerse la vacuna, y ellas aceptaron hacerla, ¿sabes? La de la infanta Cristina, por ejemplo, una de las que era la infanta Cristina y la infanta Elena, pues ellas sí son las que se han vacunado y son las infantas. El problema es que han ilustrado la imagen en la hora de la 1, la han ilustrado con imágenes de la actual princesa de España, Leonor, y su hermana, la infanta Sofía.
Y el problema es que aunque no sean infantas, bueno, una de ellas sí sea infanta y la otra princesa, lo que es cierto es que han ilustrado esta información con una fotografía incorrecta, puesto que las que se han vacunado no han sido ellas, han sido las hermanas del rey. Entonces, eso ha tenido eh, polémica también. Y resulta que segundos después el periodista Igor Gómez, que era el que estaba presentando la información, rectificó en directo, dijo: tenemos que pedir disculpas porque la imagen previa de las claves habíamos ofrecido una imagen de la infanta que no son las actuales, la imagen de Elena y Cristina, la que queríamos ofrecer en este caso y... mm, pues esa es la noticia. El responsable de comunicación online del PP, Ismael López Martín, calificó lo ocurrido de vergüenza intolerable y pidió la dimisión del director de informativos y actualidad de RTV, Enrique Hernández. Por su parte, el dirigente de Ciudadanos, Toni Cantó, en la Comunidad Valenciana, ha llamado a TV3 en referencia a la televisión catalana TV3. Sin pudor, qué forma de degradar todas las instituciones políticas, qué puñetera vergüenza, punta. Mientras Podemos adelantó que presentaría una proposición no de ley instando a RTV a readmitir inmediatamente a los trabajadores represaliados en sus puestos, cada uno con sus opiniones. Pues bien, dice por una parte el hecho de que a la hora de A1 contase con un coordinador de guionistas que supervisara lo que saldría en pantalla, porque el anterior responsable había abandonado hace poco su puesto por desavenencias económicas. Vino a manifestar la irresponsabilidad de dejar en manos de una productora externa algo tan sensible como la información. Por cierto, algo de que se critica mucho en televisión española, y es que productoras externas sean las que se encarguen de hacer información. Pero bueno. Vamos con un dato que es positivo, esa lectura. El confinamiento llevó a un máximo histórico el índice de lectura entre los españoles. El 57% leyó con frecuencia durante el estado de alarma, aunque el índice de lectura apenas creció en 2020 según el barómetro del gremio de editores. Sin embargo, es cierto que ha llegado a un máximo histórico, ya que llegó al 57% durante los meses de confinamiento, un máximo histórico, y la media de todo el año alcanzó el 52,7%, lo que supone aún así una subida correspondiente a 2019, cuando la cifra de lectura era del 50%. Por lo tanto, ha subido un 2,7%. Este es el dato, o bueno, más que correctamente ha subido un 2,7 puntos. No los mismos puntos que por ciento. Pero eso me lo han explicado por ciento en periodismo, en la carrera. Bien, este es el dato que ha destacado el Ministerio de Cultura y Deporte en la presentación este viernes del barómetro de hábitos de lectura. La semana pasada, el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España. Es positivo el aumento, pero pequeño, señala el periódico El País, el experto José Antonio Millán, coordinador de las 3 ediciones del libro de la lectura en España. En los meses del estado de alarma se alcanzaron las 8 horas y 25 minutos semanales, y la media del año fue 1 hora menos, cuando en 2019 se quedó en 6 horas y 55 minutos. Entonces, pues sí. Pues nada, estas son las buenas noticias que nos deja el hábito de lectura en España. Y nada, pues vamos a hablar ya de deportes, que además es necesario cuanto antes ya. Bien, tenemos que hablar de que se ha suicidado el responsable de la selección femenina de gimnasia artística estadounidense, que fue campeona en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. John Geddert se suicidó este jueves, no, el anterior, después de ser formalmente acusado por la procuradora del estado de Michigan de 24 delitos, la mayoría de ellos por tráfico y maltrato de personas, 2 por delitos sexuales, 1 por organización criminal y otro por mentir a la policía. Dice que es de 63 años, venía siendo, con esa edad, tenía 63 años, venía siendo investigado desde hacía 3 años a raíz de las acusaciones que vertieron contra él ex gimnastas que declararon en el juicio del médico de las selecciones de gimnasia estadounidense Larry Nassar. Este trabajó durante años en el gimnasio propiedad de Geddert, que entrenó entre otras a la campeona del mundo 2011 Jordie Weaver, perdón.
Y en 1996 se fundó uno de los centros de entrenamiento más prestigiosos en Estados Unidos, Twistars USA, que regentaba con su mujer. Esta gimnasta lo acusaron de conocer y permitir los abusos sexuales de Nassar en su gimnasio. Otras exgimnastas le atribuyeron malos tratos físicos y psicológicos. Y bueno, esa es la noticia. Se ha suicidado. Parece que no le quedaban motivos. La hemos visto para seguir viviendo. Y por cierto, Copa del Rey. El Barcelona le ha remontado al Sevilla la eliminatoria y será finalista. Ganó 3-0 al Sevilla en la vuelta y el resultado global de 3-2 lo hace bueno para el Barcelona. Y también el Levante 1, Athletic Club de Bilbao 2, pasa el Athletic Club, que jugará contra el Barcelona el 17 de abril en la final de la Copa del Rey en Sevilla. Así que nada, pues esta es la noticia. Y luego, en Champions League, bueno, pues esta semana tenemos partidos, tenemos partidos. Tenemos los octavos de final, que tenemos el martes, tenemos el Juventus Oporto a las 21 horas, el el Borussia Dortmund Sevilla a la misma hora, el mismo día, y luego el miércoles 10 tenemos el PSG Barcelona a las 21 y el Liverpool RB Leipzig a la misma hora el miércoles a las 21. Y después en la Europa League tenemos partidos esta semana el jueves 11. Todos los partidos son el jueves 11. El jueves 11 a las 18:55 tenemos el Manchester United Milán, Dinamo de Kiev Villarreal, Ajax Young Boys y Slavia de Praga Rangers. Y luego a las 21 horas, el mismo día, tenemos el Olympiacos Arsenal, Granada Molde FK, Tottenham Dinamo de Zagreb y Roma Shakhtar. Así que mucha suerte al Villarreal y al Granada, equipos españoles, para que pasen de la eliminatoria. Y nada, pues antes de despedirnos, hoy no hay Aquí Caben Todos, porque no caben hoy no caben, así que sí que caben las recomendaciones, que llevo diciendo la semana que viene sí, y ya toca. En la canción de la semana tenemos una canción que sirve mucho cuando una persona te hace algo malo, te hace una cosa que no debía, te traiciona, lo que sea. ¿Cómo duele una traición? Una canción de Antonio Machín, muy recomendable cuando alguien tenga rencor hacia alguien. Muy recomendable, muy recomendable. Y para, bueno, pues eso. Es una canción del artista cubano Antonio Machín, de género latín y bolero mambo. Es una canción que, bueno, es muy antigua, lógicamente, ya decimos. De hecho, pues sí, ya digo. En este caso, bueno, sí, es que no hay más información. Tampoco es una canción muy conocida y bueno, eso es así. Pero bueno, ¿cómo duele una traición? Además dice eso. Ay, cómo hiere y molesta una traición, aunque sea solo en la imaginación. Cómo duele, aunque tú lo disimules, cómo duele una traición. Cosa muy cierta. Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar, pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar. Cómo duele, aunque tú lo disimules, cómo duele una traición. Hay quienes desprecian al borracho por borracho. Hay quien hace al vuelo cuando al pobre ve llegar. Pero no hay piadosos que comprendan que en el fondo de una copa siempre existe una traición. Letra muy sabia y que tiene mucha razón Antonio Machín en esa canción. La película de la semana. Bueno, vamos a recomendarla porque como es el 8 de marzo va a ser el día de la mujer. Hay muchos que prefieren recomendar Thelma y Louise, pero es una película de 91 en la que, bueno, hay dos mujeres que empiezan a robar, bueno, que en definitiva no es quizá la mejor película que represente el feminismo, aunque haya quien sí lo crea. Bueno, hay opiniones para todo, lógicamente. En el lugar de este programa vamos a recomendar Figuras Ocultas, que es una película que está muy bien, por cierto, porque habla de... cuenta la historia de la matemática afroamericana Katherine Johnson y sus dos colegas, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, quienes mientras viajaban en la división segregada de cálculo del ala oeste del Centro de Investigación Langley, ayudaron a la NASA en la carrera espacial. Utilizando sus cálculos, John Glenn se convirtió en el primer astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra. De este modo, las tres mujeres consiguen convertirse en las primeras mujeres afroamericanas en alcanzar metas hasta entonces imposibles. Entonces, por eso habla de
de mujeres que hablamos en este caso, pues años 60, hablamos de una época en la que había desigualdad entonces bastante y de cómo tres mujeres lograron hacerse un hueco importante en avances científicos importantísimos. Pues bien, esta película en Hispanoamérica se ha sido conocida como Talentos Ocultos o Hidden Figures en inglés. Es una película dirigida por Theodore Melfi y protagonizada por Tara P. Henson, Octavia Spencer, Janet Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Glenn Powell y Jim Person. Es de 2017, dura 127 minutos, inglesa, película en idioma inglés, eso, vaya de Estados Unidos, distribuida por 20th Century Fox y tuvo un presupuesto de 25 millones y una recaudación de 223,5 millones de dólares. Vaya, vaya que sí. Y en el lugar de la semana, pues os vamos a recomendar un lugar... eh, bueno, perdón. Eh, sí, dejadme que lo compruebe. Que un lugar que tenga una descripción un poco más breve. Sí, pues le vamos a recomendar la zona del Paseo del Limonar, que está en Málaga, que es un barrio malagueño, en el que, pues por cierto, hay... se pueden, bueno, pues sí, encontramos por ello, por ejemplo, el Hotel Miramar está por allí, por esa zona, y es un lugar que tiene muchos árboles, quizá unas calles un poco más estrechas, pero es verdad que se ve el mar perfectamente y también tiene, bueno, edificios bastante altos también en su entrada. Por allí tampoco muy lejos queda el Parque San Antonio, que hay un hospital muy conocido. Y bueno, es un lugar para dar, más que nada, a ver, es para dar un paseo por Málaga y poder visitar la zona tranquilamente. Y sí, pues dice que el limonar comenzó a tomar forma a finales del siglo XIX, cuando empezaron a surgir lujosas villas residenciales como Villa Suecia. Y en este barrio, por cierto, se encuentra la Sociedad Malagueña de Astronomía, relacionado con el tema que hemos contado anteriormente. Pues sí, además allí se encuentran muchos centros educativos y pues sí, bueno, eso para quien viva allí y tenga hijos, pues es una buena noticia, ¿no? No tener que llevar a los hijos muy lejos. Y bueno, ya que hemos hablado de Limonar, vamos a recomendar el Gran Hotel Miramar, ¿eh? Que por cierto, como hotel o restaurante de la semana, porque es allí donde se va a celebrar la gala de los Goya esta misma noche. Bueno, sí, esa es la noticia, ¿eh? Por eso está esa zona llena de periodistas hoy sábado. Y sí, la verdad que es un hotel muy lujoso de Málaga, que además antiguamente, hasta el principio de este siglo, eran unos juzgados. Y bueno, lógicamente son habitaciones, tienen unas vistas muy buenas, el mar justo enfrente, una piscina muy grande en lo que es en las afueras del hotel. Además es un hotel en el que se hacen muchas recepciones culturales, reuniones de consulados, también... tiene cerca museos, tiene tiendas cerca, tiene unas vistas increíbles, tiene un servicio de 5 estrellas, wifi gratuito, horario, un chill out con vistas al mar, una recepción 24 horas, un servicio de canguro, incluso para quien tenga niños pequeños, un garaje cubierto, gimnasio, 2 piscinas exteriores para niños y adultos. Y sí, ocio infantil también hay, pero también para quien quiera celebrar una boda en Málaga, también. O pues sí, desde luego, es un sitio enorme, grandísimo y además tiene un poco estilo, un poco así más antiguo, también tiene incluso un centro de spa wellness, en definitiva, es un lugar idóneo para ir allí, al Palacio Miramar. Así que nada, no hemos pasado otra vez, lo siento. Pero bueno, pero para no pasarme más, me despido ya, ¿eh? Que gracias por habernos visto, haber estado ahí otra vez más, una hora más. Gracias. Os decimos como siempre, os podéis pasar por canal micro, canal Jacaferes de Málaga Poké Gamer y ya está, ya está, ya está. Que si no me hago algo más. Gracias por habernos visto, podéis dar me gusta, comentarios, si quien quiera. Y gracias por habernos visto. Twitter, Manolo y el servidor de Discord y nada. Nos vemos la semana que viene si todo va bien. Así que hasta entonces, sed felices, cuanto más mejor. Mistakes.
El blog de los errores en medios de comunicación y en la calle ha patrocinado el programa del Loco del Pueblo.